Muy buenos días. En esta oportunidad quiero saludarlos para contarles que vamos a hacer acá un resumen sobre derecho administrativo. Empecemos por definir la palabra administración. La palabra administración se define entonces como la acción de administrar o ejecutar una actividad administrativa. Lo puede hacer la rama ejecutiva como otras ramas y órganos del poder público. Ejemplo, adquisición de bienes para el ejercicio de sus actividades. El Congreso de la República no solo se limita a legislar, tiene función constituyente porque puede modificar la Constitución mediante un acto legislativo. Tiene función de control político en las mociones de censura y tiene función administrativa que puede ejercer a través de actos administrativos o la suscripción de contratos estatales. Una de las partes de la administración, no pudiéndola limitar, trae exclusivamente a la rama ejecutiva. Ahora, ¿qué es un contrato estatal? Es un acuerdo de voluntades donde una de las partes es la administración o entidad pública. El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato estatal y conlleva al artículo 2 que requiere las entidades. Son controles estatales todo acto jurídico generador de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto. Órganos no tienen personería jurídica, entidad tienen personería jurídica. Algo muy importante acá es que necesitamos saber que los contratos estatales se derivan del derecho privado y de la autonomía de la voluntad. El artículo 2 de la Ley 80 establece quiénes tienen capacidad contractual en Colombia. Otras características del contrato estatal son la celebración y la ejecución. En la ejecución, en los contratos estatales, la entidad se encuentra en una posición de supraordinación. Eso significa que la administración no es como un particular, sino que es una entidad pública tiene como finalidad un interés general establecido en el artículo 2 de la Constitución. Por eso la ley permite que el Estado esté por encima de los contratistas. Cláusulas excepcionales o exorbitantes al derecho común, que están por fuera del derecho común, por fuera del derecho civil y por fuera del derecho comercial. La Ley 80 y el artículo 14. Terminación unilateral, reversión, cobro coactivo, recurso de reposición, equilibrio contractual. Existen unos recursos obligatorios que debo agotar antes de ir a demandar al Estado. Según el artículo 74, cuando el recurso de apelación sea, los recursos son opcionales. Algo también muy importante es que debemos de saber que el contrato estatal sí se puede modificar y que se hace en dos maneras: bilateralmente sin exceder hasta el 20% y unilateralmente, que se llama por la fuerza. Esos son los contratos unilaterales. Cuando son por la fuerza se llaman unilaterales. Hablemos ahora del contrato de obra. El contrato de obra sale del dinero de la entidad, sea construcción o reparación de un inmueble. Contrato de consultoría son los que celebran las entidades estatales para hacer estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión.
estudios de diagnóstico, o prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como la asesoría técnica de coordinación, control y supervisión. Hablemos de contrato de prestación de servicios. Son contratos de prestación de servicios los que celebran las entidades estatales y son para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales, cuando dicha actividad no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos específicos de ese contrato. Contrato de concesión. Son contratos de concesión los que celebran entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización, gestión total o parcial de un servicio público, así como todas aquellas actividades para la construcción como puentes, peajes para servicio público. ¿Qué es otras características del contrato estatal? Primero, que es bilateral y que la excepción es de contrato no cumplido, está en el artículo 1546 del Código Civil. Esta resolución dice: en los contratos bilaterales estatales, pero el contratista, en caso de que la administración le incumpla, no podrá acudir al juez a demandar, solicitándole al juez que le obligue a la administración a cumplir, porque el juez tiene un poder jurisdiccional y no puede coadministrar, no puede obligar el pago forzado a la administración. Eso es una característica del contrato estatal, que es bilateral. Lo único que puede hacer el juez es ordenar las indemnizaciones. Según el artículo 1609, habla de la mora en los contratos bilaterales. Yo no estoy en mora siempre y cuando el contratista me haya incumplido primero. Artículo 100 del Código General del Proceso. Las acciones previas, cuando no cumplieron. En materia de contratación estatal, el contratista solo podrá alegar el contrato no cumplido a menos que dicho incumplimiento sea tan grave que no le permita la terminación del contrato. Las entidades deben hacer un análisis financiero al contratista para saber si tiene la capacidad de ejecutar dicho contrato. ¿Qué es un contrato conmutativo? Es un contrato en el que el precio y el beneficio se encuentran definidos y en equilibrio. El contratista tiene un ánimo de ganar, de lucrarse, y que esta contraprestación se mantenga durante el tiempo. Un contrato de ejecución instantánea es cuando se hace un trabajo de inmediato. Contrato de sucesos sucesivos, cuando es a un tiempo definido. Ejemplo, un contrato a un año. ¿Qué es la conmutabilidad? Es la ecuación financiera del contrato. Ningún contrato estatal puede tener prórroga automática porque afecta la selección objetiva del contratista. Debemos tener muy en cuenta que una cosa es la fuerza mayor, otra es la que imposibilita un contrato. Razones, características internas del contrato y externas del contrato. El incumplimiento de la administración, porque puede llevar a sobrecostos al contratista. No en cualquier circunstancia va a generar de un incumplimiento económico. La inflación tiene unos márgenes de previsibilidad, por lo tanto no es una excusa para evitar temas de inflación. Para evitar temas de inflación se hacen unas cláusulas de reajustes. Es una fórmula matemática para realizar ajustes. Y si ya es necesario, se harán traslados de presupuesto. Bueno, pasemos al artículo 5 de la Ley 80. Se dice, este artículo habla sobre los derechos de los contratistas. Primero, debe mantener el derecho del equilibrio. Segundo, que el contratista reciba lo que esperaba ganar. O sea, así sea incumplimiento de la administración. Tercero, modificación unilateral o ius variante. Es la potestad de la administración para modificar. Y aquí, si la culpa es de la administración, el contratista puede acudir a un juez. Hay una pregunta muy importante acá, ¿qué es el hecho del príncipe? El hecho del príncipe es cuando cualquier administración afecta en pérdidas al contratista. Eso es el hecho del príncipe. Bueno, también debemos saber que una entidad tiene una facultad reglamentaria y lo hacen a través de actos administrativos como decretos, actos reglamentarios. Y en virtud de ese acto administrativo
por ejemplo, una multa de tránsito, y son de carácter particular. Ejemplo, yo consigo un contrato con Andrés. Eso es un contrato de carácter particular. ¿Qué son las facultades exorbitantes? Es alegar a la administración que por su actuar me perjudicó. Un resumen del tema del contrato estatal en Colombia es que es un acuerdo celebrado entre una entidad pública y un particular, o en algunos casos otra entidad pública, con el fin de satisfacer una necesidad del Estado, como la prestación de servicios, la ejecución de obras o el suministro de bienes. Eso es un contrato estatal en Colombia. El marco normativo. El contrato estatal en Colombia está regulado principalmente por la Ley 80 de 1993, que es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y la Ley 1150 del 2007, que modificó aspectos del régimen de contratación. Características principales. Interés general. Busca satisfacer necesidades colectivas, que ya lo habíamos mencionado antes. Régimen jurídico especial. Aunque se basa en principios del derecho privado, tiene normas propias que regulan su formación, ejecución y control. Principios rectores. La transparencia, la economía, la responsabilidad, la selección objetiva, entre otros. Partes del contrato. Entidad estatal, puede ser del orden nacional o territorial, ministerios, alcaldías, gobernaciones, etc. El contratista puede ser una persona natural o jurídica que se compromete a cumplir con las obligaciones del contrato. Tipos de contratos estatales. Algunos ejemplos son contratos de obra, contrato de prestación de servicios, contrato de suministros, contrato de consultoría y concesiones. Modalidades de selección. La elección del contratista se hace a través de diferentes procesos. A través de la licitación pública, de la selección abreviada, de la contratación directa, concurso de méritos y mínima cuantía. Control y supervisión. Los contratistas y servidores públicos pueden ser responsables disciplinaria, penal y fiscalmente si incumplen con sus deberes contractuales o legales. Algo para definir es que los elementos naturales no tienen que estar en el contrato. Condición resolutoria tácita. Quiere decir cuando una de las partes en un contrato bilateral a presentarse un incumplimiento, se termina o se obliga dicho cumplimiento del contrato. Teoría de la imprevisión. Algo imprevisto, una pandemia o algo como no tener previsto lo que pueda pasar, un contrato de suministros, por ejemplo, que hubo un contrato de pollos, pero hubo una gripe avícola y acabó con todos los pollos. Entonces el dueño mató los pollos y no pudo cumplir con dicho contrato, cosa que se llama un imprevisto, que eso puede pasar. ¿Qué es una cláusula de reversión? Según el artículo 19 de la Ley 80 de 1993, una cláusula de reversión consiste que, finalizado la concesión, todos los bienes y elementos del contratista pasan a ser del Estado sin que a ello le toque compensar. Contrato fiduciario pública y encargos fiduciarios. Las entidades estatales solo podrán celebrar contratos de fiduciaria pública cuando así lo autorice la ley, la asamblea departamental o el consejo municipal, según sea el caso. Los encargos fiduciarios que se celebren en las entidades estatales son con las entidades fiduciarias estatales autorizadas por la superintendencia bancaria. Tendrán por objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebran. Reestructuración de pasivos, superhábitat, excedentes de dinero. Bueno, hablemos a partir de este momento de las solemnidades, formas de contrato: consensual, manera real, comodato, depósito, antecres, mutuo acuerdo y real. Artículo 39 de la Ley 80 del 93. Se debe llevar por escrito los contratos que se celebren entre las entidades estatales. Dichos contratos tienen que constar por escrito y no se requiere ser elevados a escritura pública, a menos que la naturaleza del contrato, mutuación del dominio, así lo exija. Artículo 41 de la Ley 80 del 93. Perfeccionamiento del contrato. Del perfeccionamiento del contrato, los contratos del Estado se perfeccionarán cuando se logre un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y este se eleve por escrito. Artículo 42. Urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes o la prestación del servicio o la ejecución de obra en el momento, inmediato futuro. Cuando se presentan situaciones con relaciones relacionadas a los estados de excepción, se trata de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o de fuerza mayor.
Estado de excepción. El estado de excepción lo encontramos en el artículo 212 y 213 de la Constitución, también en el 215. Es guerra exterior, estado de conmoción, estado de emergencia. Solo pueden durar hasta 30 días, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario. Los estados de excepción obligan al Estado a limitar los derechos y a asumir poderes extraordinarios. Título: Actio in rem verso. Reparación directa. Es una acción judicial que permite a una persona recuperar el patrimonio que fue enriquecido sin causa por otra persona. También se conoce como acción de enriquecimiento sin justa causa. El estado de conmoción es declarado únicamente por el presidente. Artículo 43 de la Ley 80 del 93. Control de la contratación de urgencia. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en urgencias manifiestas, continuemos avanzando y hablemos de la contratación de urgencia. Según el artículo 43 de la Ley 80 de 1993. El control de la contratación de urgencia en Colombia es un aspecto clave dentro del régimen de contratación estatal, ya que esas contrataciones, al realizarse bajo condiciones excepcionales, deben garantizar transparencia, eficiencia y legalidad, incluso en contextos de emergencia. ¿Qué es la contratación de urgencia? Es una modalidad de contratación directa que permite a las entidades estatales celebrar contratos sin agotar los procesos ordinarios de selección, cuando existe una situación urgente que pone en riesgo derechos fundamentales, el orden público o la continuidad del servicio público. Fundamento legal, artículo 24, numeral 1, literal B de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007. Bueno, control de la contratación de urgencia. A pesar de la rapidez que permite esta figura, existen mecanismos de control que son muy importantes para evitar los abusos de los gobernantes. Eso hay que evitarlo a toda costa, porque, pues, basados en esto, hacen miles y miles de fraudes. Y me perdonan pues los burgomaestres. Justificación y motivación. La entidad debe explicar claramente y dejar constancia por escrito de las razones de la urgencia. También debe demostrar que no es posible acudir a un proceso ordinario sin poner en riesgo los bienes jurídicos protegidos. Segundo, la publicidad. Eso es otro punto del control de la contratación de urgencia. Recuerden que estamos hablando del control de la contratación de urgencia. Publicidad. La contratación de urgencia debe ser registrada en el SECOP, que es el Sistema Electrónico de Contratación Pública, aunque sea posterior a la firma. La falta de publicidad puede generar nulidad de un contrato. Este tema es súper importante porque es que la contratación de urgencia tiene que tener un control. Tercero, supervisión y control interno. La entidad debe asignar un supervisor o interventor que vigile el cumplimiento del contrato. Las oficinas de control interno deben hacer seguimiento posterior. Cuarto, control fiscal. La Contraloría General de la República o las Contralorías Territoriales revisan la legalidad, necesidad y eficacia del gasto. Para eso están la Contraloría o las Contralorías Territoriales. Se pueden iniciar procesos de responsabilidad fiscal por mal uso de estos recursos públicos, porque son recursos públicos de todos. Control disciplinario y penal, ese es el quinto. La Procuraduría General de la Nación puede sancionar disciplinariamente a funcionarios que abusen de esta figura. La Fiscalía puede investigar posibles delitos, como contratación sin cumplimiento de requisitos legales o peculado. Sexto, control ciudadano. Cualquier ciudadano o veeduría puede hacer seguimiento y presentar denuncias ante los entes de control. Fomenta la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. De eso se trata, de que haya transparencia con los recursos públicos. Riesgos frecuentes: el abuso de la figura para eludir licitaciones, el favorecimiento de contratistas sin competencia, los contratos innecesarios, los sobrecostos, la falta de control posterior o rendición de cuentas. Estos son los riesgos que se presentan frecuentemente con la contratación de urgencia. Falta de control posterior o rendición de cuentas. Conclusión: aunque la contratación de urgencias permite actuar rápidamente frente a situaciones críticas, debe estar plenamente justificada y sujeta a un estricto control administrativo, un control fiscal y un control social. El equilibrio entre la agilidad y la legalidad es fundamental para evitar corrupción, corrupción, que es lo que más se presenta en nuestro país. Entonces, el equilibrio entre la agilidad y la legalidad de esta contratación
es fundamental para evitar la corrupción y asegurar el cumplimiento del interés público. Sigamos hablando de la revocatoria directa en Colombia. Estamos hablando de la revocatoria directa de un contrato, obviamente. La revocatoria directa es un mecanismo legal mediante el cual una autoridad administrativa puede dejar sin efecto sus propios actos administrativos, cuando estos presentan irregularidades o ya no se justifican legalmente. Fundamento legal, artículo 93. En el artículo 93 y los siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo del CEPACA, la Ley 1437 del 2011, encontramos todo lo que tiene que ver con la revocatoria directa. ¿Cuándo procede la revocatoria directa? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Un acto administrativo puede ser revocado por la administración cuando, primero, es contrario a la Constitución o a la ley. Segundo, cuando fue expedido con falsa motivación. Tercero, se despidió sin los requisitos legales. Hágame el favor. Cuando un contrato se expide sin los requisitos legales, eso merece una revocatoria inmediata. Cuarto, ya no cumple con el interés público o ha desaparecido su finalidad. Se hace un contrato, pero ya no se necesita en el momento en que se va a hacer, entonces es mejor terminar el contrato. ¿Quién puede solicitarla? Bueno, la revocatoria de ese contrato la puede solicitar el particular afectado o por el acto administrativo o la misma administración de oficio. Esos dos pueden solicitar la revocatoria de dicho contrato, la administración o el particular que se vea afectado en dicho contrato. Limitaciones de esta revocatoria: actos que han creado derechos adquiridos en cabeza de particulares no pueden ser revocados sin su consentimiento, salvo que se declare la nulidad por vía judicial o el acto haya sido obtenido con fraude, dolo o falsedad. Procedimiento. El procedimiento, obviamente, estamos hablando de la revocatoria de un contrato, es la siguiente: se hace a través de una solicitud o decisión de juicio. Segundo, a través de un estudio jurídico y su respectiva motivación. Tercero, emisión del acto que revoca. Y cuarto, notificación al interesado. Finalidad. La finalidad, obviamente, es corregir errores, es proteger la legalidad, es evitar litigios innecesarios. Conclusión. La revocatoria directa es una herramienta de autocontrol administrativo que permite a las entidades del Estado corregir sus decisiones, pero debe aplicarse con cuidado para respetar los derechos adquiridos y garantizar también la seguridad jurídica de dichos actos, de dichos contratos. Bueno, ¿qué es la interpretación unilateral? Según el artículo 15 de la Ley 80 del 93, la interpretación unilateral es si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de alguna de sus estipulaciones. Artículo 16 de la modificación unilateral. Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él fuese necesario. Contratos privados y públicos. Para modificar el contrato se pueden modificar, no se puede exceder más del 50% del contrato pactado. Bueno, según el mismo artículo 16 de la Ley 80 del 93, si lo modifica unilateralmente la administración, el contratista puede renunciar y la entidad liquida el contrato y busca otra para ejecutarlo. El artículo 17 de la terminación unilateral dice: la entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos. Primero, la exigencia del servicio público lo requiera o la situación del orden público lo imponga. Segundo, por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista. Tercero, por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista, o sea, si el contratista se quiebra, es una causa para la terminación unilateral de dicho contrato. Cuarto, por cesación de pagos, cursos de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. Artículo 18. Caducidad y sus efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos del incumplimiento de las obligaciones a cargo, entonces se da una terminación inmediata o una inhabilidad. Características del contrato estatal.
el contrato bilateral, a pesar que es bilateral, en caso que la administración incumpla, no podrá ir al juez a través de una demanda. Solo el juez ordena que paguen los daños y perjuicios. Tenemos una excepción, y la excepción es el contrato no cumplido, según el artículo 1609 del Código Civil, mora en los contratos bilaterales. En materia de contratación estatal, tiene que ser que no le permita ejecutar su trabajo. Título: contrato conmutativo. Es el acuerdo entre dos partes plenas definidos y en equilibrio. Eso es un contrato conmutativo, un acuerdo entre dos partes plenamente definidos y en equilibrio. Título: contrato sucesivo. Durante el tiempo se va a ejecutar, se debe mantener durante todo el contrato. Durante el tiempo que se va a ejecutar, se debe mantener durante todo el contrato. Todo un equilibrio financiero. Título: según el artículo 868 del Código de Comercio, hay una revisión de contrato por circunstancias. O sea, si una de las partes sobreviene imprevistos, si a una de las partes le sobrevienen imprevistos, entonces hay que hacer una revisión a este dicho contrato. Título: equilibrio económico. Se puede romper. ¿Por qué? Por razones internas o por razones externas. Las razones internas hace parte del contrato. Las razones externas es por el incumplimiento de la administración. Entonces hay que solicitar revisión del contrato y, por ejemplo, se vino un terreno, se vino un derrumbe, entonces en ese gasto no lo tenía contemplado. Esa es una razón interna del contrato. Cláusulas de reajuste: fórmulas matemáticas que la misma entidad para actualizar los predios y los precios según ajustes al IPC. Derechos del contratista: si por incumplimiento de la administración el contratista tiene derecho a una demanda y a una indemnización. Título: según el artículo 14 de la Ley 80 del 93, el acto que se ejercite y aplique indemnizaciones o daños y perjuicios sobre equilibrio. Teoría externa de la improvisión. Puede venir de la fuerza mayor o de un caso fortuito. Título: elementos de la nulidad de un contrato en Colombia. La nulidad de un contrato implica que el acuerdo pierde sus efectos jurídicos como si nunca hubiera existido. En el ordenamiento colombiano, la nulidad puede ser absoluta o relativa y se rige por el Código Civil, el Código de Comercio y, en el caso de contratos estatales, por la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Elementos generales de la nulidad en Colombia: ausencia de consentimiento válido, cuando hay error, fuerza o dolo que vician la voluntad. Si una de las partes no tenía la capacidad legal para contratar, también es un elemento de nulidad. Segundo, objeto ilícito: si lo que contrata va contra la ley, contra la moral o contra el orden público. Tercero, causa ilícita o falsa: cuando el motivo del contrato es ilegal o inexistente. Cuarto, falta de requisitos esenciales: por ejemplo, si no hay acuerdo sobre el objeto o no se cumple con la forma exigida por la ley, como contratos que deben ser escritos. Quinto, inobservancia de normas imperativas: cuando el contrato contraviene disposiciones de orden público que no pueden ser modificadas por las partes. Tipos de nulidad: absoluta y relativa, según el artículo 45 y el artículo 46. La nulidad absoluta protege el interés general, procede cuando hay objeto o causa ilícita o violación de norma imperativa. Puede ser declarada de oficio por un juez no saneable. La relativa protege el interés de una parte, procede por vicios del consentimiento o incapacidad relativa. Puede ser saneada, por ejemplo, si la parte afectada no la alega a tiempo. En contratos estatales, según la Ley 80 del 93, un contrato estatal puede ser declarado nulo por inexistencia de alguno de los elementos esenciales del contrato: capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa o forma. Violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. También se puede declarar nulo por la contratación sin cumplir los requisitos legales, por ejemplo, sin apropiación presupuestal o sin proceso de selección cuando es obligatorio. La competencia para declarar la nulidad corresponde al juez contencioso administrativo, aunque la administración puede demandar la nulidad si detecta irregularidades. Efectos de la nulidad: el contrato se considera como si nunca hubiera existido. Las partes deben restituirse mutuamente lo que hubieran recibido cuando es posible. Puede haber responsabilidad civil o disciplinaria. Repito, puede haber responsabilidad civil o disciplinaria, especialmente en el ámbito estatal. Conclusión:
La nulidad contractual es una sanción legal que protege la legalidad, el orden público y la buena fe en las relaciones contractuales. Identificar sus elementos permite prevenir la celebración de contratos inválidos y garantizar la seguridad jurídica. ¿Quieres un ejemplo práctico de un contrato anulado o una diferencia entre nulidad y terminación del contrato? Continuamos hablando entonces de los elementos de validez del contrato en Colombia. Para que un contrato sea válido en Colombia debe cumplir con ciertos elementos esenciales que garantizan su legalidad, eficacia y exigibilidad. Esos elementos están consagrados principalmente en el Código Civil colombiano, artículo 1502, y aplican tanto a contratos civiles como comerciales y estatales, con algunas particularidades en estos últimos. Elementos de validez de un contrato. Primero, capacidad legal de las partes. Las personas que celebran el contrato deben tener la capacidad jurídica para obligarse, o sea, ser mayores de edad, no estar bajo interdicción, etc. Las personas jurídicas deben actuar a través de sus representantes legales debidamente autorizados. Segundo, consentimiento libre de vicios. Las partes deben manifestar su voluntad de forma libre y consciente. No debe existir ni error, ni fuerza, ni dolo. ¿El error qué es? Sobre el objeto o la persona. Fuerza, coacción física o moral. Dolo, engaño que induce a contratar. Objeto lícito. Lo que se contrata debe ser posible, determinado o determinable y no prohibido por la ley. Ejemplo, no se puede contratar para realizar un acto ilegal como el tráfico de armas. Cuarto, causa lícita. La razón por la cual se celebra un contrato debe ser legal y no contraria al orden público o la moral. Forma legal, cuando la ley la exige. En principio los contratos pueden celebrarse verbalmente o por escrito, pero hay contratos que exigen una forma específica para ser válidos. ¿Cómo? Contrato de compraventa de bienes inmuebles debe ser escrito y elevado a escritura pública para que sea válido. Contratos estatales deben cumplir los requisitos formales del procedimiento de contratación. En el ámbito de la contratación estatal, los contratos celebrados por entidades públicas en Colombia también deben cumplir estos elementos, más otros requisitos especiales como existencia de apropiación presupuestal. Si no hay presupuesto, no se debe hacer. No es legal hacerlo. Cumplimiento del procedimiento de selección, excepto en casos especiales. Debe haber publicidad en el SECOP. Autorización del representante legal competente. Conclusión. Un contrato válido en Colombia debe reunir capacidad, consentimiento libre, objetivo lícito, causa lícita y forma exigida por la ley cuando corresponde. La ausencia de cualquiera de esos elementos puede dar lugar a la nulidad del contrato parcial o total. Bueno, un elemento argumentativo se refiere previamente al contrato y ya en el contrato se refiere a la escogencia. Justificar por qué escogió a ese contratista. Modalidades de selección del contratista. Artículo 1150 del 2007. Primero, por licitación pública. Segundo, por selección abreviada. Tercero, por concurso de méritos. Cuarto, contratación directa o mínima cuantía, y la quinta. Licitación pública en Colombia. La licitación pública es el procedimiento principal mediante el cual las entidades del Estado en Colombia seleccionan a un contratista para ejecutar obras, prestar servicios o suministrar bienes, garantizando la transparencia, objetividad y pluralidad de oferentes. Fundamento legal. El fundamento legal está en la Ley 80 del 93, que es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en la Ley 1150 del 2007, que modifica y complementa el régimen de contratación, el Decreto de 82 del 2015, que reglamenta parcialmente la Ley 1150. Características principales. Obligatoria, salvo que se justifique otra modalidad como selección abreviada o contratación directa. Segundo, asegura igualdad de oportunidades para todos los interesados. Tercero, busca la mejor oferta en condiciones de precio, calidad y cumplimiento. Etapas del proceso de licitación pública. La planeación, que es el estudio previo y definición de la necesidad. La aprobación presupuestal. La apertura del proceso, que es la publicación del pliego de condiciones en el SECOP, que también debe haber convocatoria pública. Tercero, presentación de ofertas. Los interesados presentan sus propuestas dentro del plazo. Cuarto, evaluación de propuestas. La entidad analiza criterios técnicos, económicos, jurídicos y financieros. Quinta, adjudicación del contrato. Se selecciona la mejor oferta mediante acto administrativo motivado. Y sexto, firma del contrato y ejecución. Requisitos del proceso. Pliego de condiciones, que es un documento que rige la licitación, contiene requisitos, criterios de evaluación, obligaciones del contratista, etc. Publicidad. Todo el proceso debe ser visible y trazable en el SECOP. Garantías. Los oferentes deben presentar garantías de seriedad, cumplimiento y calidad según el caso. Ventajas. Fomenta la competencia,
aumenta la transparencia, reduce la corrupción y permite seleccionar al contratista con mejor propuesta técnica y económica. Conclusión: la licitación pública es el mecanismo estándar y más garantista para contratar con el Estado en Colombia. Asegura que los recursos públicos se administren con eficiencia, equidad y legalidad, permitiendo la participación de múltiples proponentes en condiciones de igualdad. ¿Qué es la subasta inversa? Consiste en que la entidad estima un precio para los oferentes, para que se postulen, y esa se llama la etapa propuesta. Requisitos ponderantes en la contratación estatal en Colombia. Los requisitos ponderantes son aquellos criterios utilizados por las entidades públicas en Colombia para evaluar y calificar las propuestas presentadas por los oferentes durante un proceso de selección, especialmente en modalidades como la licitación pública, concurso de méritos o selección abreviada. ¿Qué son los requisitos ponderantes? Son criterios cuantificables y objetivos que permiten asignar por puntajes a las ofertas, con el fin de compararlas y seleccionar las más favorables para el interés público. No se trata de condiciones mínimas o obligatorias, sino de aspectos que otorgan ventajas competitivas a las propuestas. Ejemplos comunes de requisitos ponderantes. Primero, precio. Se asigna puntaje a la oferta económica más favorable. Segundo, experiencia del proponente. Se valora la experiencia previa en contratos similares. Tercero, propuesta técnica o metodológica. Calidad de la solución planteada, plan de trabajo e innovación, etc. Cuarto, plazo de ejecución. Se premia un menor plazo si es viable y conveniente para la entidad. Quinto, condiciones de calidad. Mejores especificaciones técnicas de los bienes o servicios ofrecidos. Sexto, valor agregado o beneficios adicionales. Son elementos que superen lo solicitado en el pliego sin aumentar el costo. Diferencia con los requisitos habilitantes. Los requisitos habilitantes son obligatorios para participar. Quien no los cumple queda excluido. Ejemplo, capacidad jurídica y financiera. Los requisitos ponderantes se usan para calificar entre propuestas, otorgan puntuajes, no excluyen a nadie. Ejemplo, el precio, la calidad y la experiencia. Importancia: garantizan la selección objetiva, permiten una comparación técnica y económica real entre propuestas, promueven la eficiencia y calidad en la contratación pública. Conclusión: los requisitos ponderantes son herramientas claves en los procesos de selección objetiva, ya que permiten a las entidades estatales elegir la mejor propuesta con base en criterios técnicos, económicos y de calidad, más allá del simple cumplimiento mínimo. Muy importante saber que es el RUP, el Registro Único Proponente. Se actualiza cada año antes del 4 de abril de cada año en curso. Selección abreviada es la modalidad de contratación de criterios. ¿Qué es una causal taxativa? Una causal taxativa es una razón o motivo específico expresamente establecido por la ley que permite o justifica la adopción de una decisión jurídica, como la terminación de un contrato, la nulidad de un acto o la imposición de una sanción. Se llama taxativa porque no admite interpretaciones amplias ni analogías. Solo se puede aplicar si la situación encaja exactamente con lo que la norma establece. Taxativa es lo escrito. Características de las causales taxativas. Están expresamente definidas en la ley o en una norma reglamentaria. No se pueden ampliar ni interpretar extensivamente. Solo proceden cuando se cumplen exactamente los supuestos legales. Garantizan seguridad jurídica y respeto al debido proceso. Ejemplo: en contratación estatal, las causales de terminación unilateral del contrato por parte de la entidad pública son taxativas, según el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. Importantísimo: ¿qué es la mínima cuantía en la contratación estatal en Colombia? La mínima cuantía es una modalidad de contratación directa que permite a las entidades públicas contratar de manera ágil y simplificada cuando el valor del contrato no supera un tope económico previamente definido por la ley. Repito, la mínima cuantía es una modalidad de contratación directa que permite a las entidades públicas contratar de manera ágil y simplificada cuando el valor del contrato no supera un tope económico previamente definido por la ley. Fundamento legal: la ley 1150 del 2007 y el decreto 1082 del 2015. Características principales: la contratación directa por monto. No se realiza licitación ni selección abreviada. Solo se requiere la verificación de requisitos mínimos y una única cotización válida. Rápido y sencillo, porque busca eficiencia administrativa para compras menores. Evita trámites extensos en adquisiciones de bajo valor. Tercero, valor máximo determinado por cada entidad.
El monto de mínima cuantía varía según el presupuesto anual de la entidad y se calcula según los parámetros establecidos por el DNP. Publicidad obligatoria. Aunque es directa, la entidad debe publicar la intención de contratar en el SECOP. Se prioriza la oferta más favorable. A menudo se compara entre varias cotizaciones, aunque no es obligatorio realizar un proceso competitivo. Licitación pública declarada desierta en Colombia. Una licitación pública declarada desierta en una situación es una situación dentro de un proceso de contratación estatal en la cual la entidad no adjudica el contrato porque no se cumplen las condiciones necesarias para seleccionar un contratista adecuado. ¿Cuándo se declara desierta una licitación? Puede ser declarada desierta, entre otras razones, cuando, primero, no se presentan ofertas. Segundo, ninguna oferta cumple los requisitos habilitantes. Tercera, todas las propuestas son inconvenientes o no ofrecen condiciones favorables para el Estado. Cuarta, ninguna oferta obtiene el puntaje mínimo exigido en los criterios de evaluación. Quinta, se configura una causal de fuerza mayor o hechos que impidan legalmente continuar el proceso. Consecuencias de una licitación desierta. La entidad puede adjudicar el contrato. Segundo, se debe cerrar el proceso formalmente mediante un acto administrativo motivado, debidamente motivado. Tercero, la administración puede iniciar un nuevo proceso de selección, modificar los pliegos y volver a convocar. En algunos casos, optar por una modalidad diferente, como selección abreviada o contratación directa, y se justifica legalmente. Los bienes del Estado no se pueden enajenar. Los bienes del Estado no se pueden enajenar. ¿Entendido? Los bienes fiscales sí se pueden enajenar, como los carros, hoteles, cosas así. Productos o destinación agropecuaria, bolsas de productos, agremiaciones. Algo muy importante para aclarar es que la contratación directa de selección de contrataciones solamente procederá en los siguientes casos: urgencia manifiesta, contratación de imprevistos, de contratación de empréstitos y contratos administrativos. O sea, son tres: urgencia manifiesta, contratación de manifiesto, de empréstitos, y tercera, contratos administrativos. La entidad debe crear un acto administrativo, sobre la contratación directa, condiciones del contrato, estudios previos. No será necesario hacer el acto de justificación para la contratación directa, para prestación de contratos de servicios. ¿Qué es un empréstito? Es un préstamo a una entidad pública. Pero este empréstito obviamente requiere la justificación para el acto administrativo. La urgencia manifiesta, la contratación de empréstito, los contratos interadministrativos, la contratación de bienes y servicios en el sector defensa y en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que necesiten reserva para adquisición. Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. Los contratos de encargo fiduciario que celebran las entidades territoriales cuando inicien el acuerdo de reestructuración de pasivos. Contratación directa. Hago justificación que no hay quien venda más oficios. Sexto, cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. H. Para la prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión o para ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. Vamos a hablar de las pólizas de las garantías, que son la forma de mitigar los riesgos según el decreto 1510. Los estudios de riesgos es una matriz de peligros. Más en esa póliza contrato que es seguro. Suficiencia es el porcentaje mínimo o monto que tienen la capacidad para terminar dicho contrato. Garantías de seriedad de la oferta. Hasta el momento de la oferta y hasta que garantice la terminación del contrato debe haber una seriedad en la oferta. Bueno, las garantías es cuando es con un marco de precios, un marco de precios que va por 1000 salarios mínimos legales vigentes, de ahí para adelante. Depende del contrato, también superan los 1000 salarios. Ese monto puede cambiar, puede ser superado. Cuando supere los 1000 salarios mínimos legales vigentes, se aplica una regla de 1 millón, de 1000 millones, de 1 millón a 5 millones. Una vez se firma, hay otros tipos de riesgos: garantía única o garantía de cumplimiento. Varios ítems: si el oferente es consorcio, un don temporal, todos los integrantes deben otorgar la garantía. Bueno, los contratos deben de tener un ítem que se llama el buen manejo y correcta inversión del anticipo, porque en ciertas ocasiones la entidad entrega un pago anticipado y puede ser mal invertido por el contratista. Por eso debe tener un ítem que nos asegure el buen manejo. Anticipo del contrato no le pertenece al contratista. La cobertura de dicha póliza es muy importante saber esto, porque cubre desde el inicio del contrato y hasta que se finaliza el contrato.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Insuficiencia de las garantías. Monto mínimo, pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales. No se debe cumplir si se hace por fuera del país. Estabilidad y calidad de la obra. Bienes y servicios. El bien que entregue el contratista una calidad mínima desde la entrega tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la entrega a satisfacción. Calidad del servicio o del bien. Es para verificar que el bien cumpla con la finalidad y no tenga vicios. Y si es calidad del servicio, esta debe ir por el mismo plazo de la estabilidad, según el artículo 124, decreto 1510. Título: responsabilidad civil, contractual y extracontractual, según el artículo 117 del decreto 1510. En los contratos de obra obligatorio, las pólizas contractual y extracontractual y en otros contratos que se requieran. Artículo 126. ¿Cuáles suficiencias va a depender del valor del contrato? Cuando las van a depender del valor del contrato, le exigen un seguro. Artículo 90 de la Constitución. Responsabilidad del Estado. El Estado responderá por daños antijurídicamente, responderá patrimonialmente por omisión. Cualquier agente del Estado responde por plata, reparación integral. También debe dar unas disculpas públicas. Parte histórica de la responsabilidad. Una evolución histórica. En la primera fase era totalmente ineficaz. Segunda etapa de la responsabilidad. Eso se da después de la Revolución Francesa. El Estado también tiene que someterse a la norma. Comienzan a aplicar la norma. Empieza en la segunda, lo vinculan al Estado. En el año 1384 del Código Francés. En la etapa de la irresponsabilidad es el único que respondía. El único que respondía era el particular. El Estado inicialmente lo regularon con el derecho privado. La responsabilidad aplicaba también al trabajador del Estado. Tercera etapa. Cayó en blanco en 1873. Se empieza a reconocer al Estado. Daño antijurídico en derecho administrativo. Es el daño que afecta el principio de igualdad. De carga jurídica son aquellas que generan. Elementos de la responsabilidad del Estado. Daño antijurídico. Daño emergente. Lucro cesante. Separación a forfait y conscrito. Conscrito es la póliza, soldado prestando servicio militar obligatorio. Principio inicial del proceso. El elemento antijurídico. Perjuicios materiales. Daño emergente. Perjuicios inmateriales. Lucro cesante. El lucro cesante es todo daño futuro dejado de percibir. El perjuicio. La víctima debe acreditar el daño cierto o no, y no en especulaciones, porque es algo que se tiene que comprobar. Características del daño antijurídico. Debe ser cierto, afectación real que se pueda demostrar. Si el daño es personal, porque quien lo alega es quien sufrió el daño. Se indemniza según lo dañado. ¿Qué es el daño emergente? Es el valor del daño ocasionado. Es el daño emergente. ¿Y qué es el lucro cesante? Es el valor de los daños y la afectación que dejó de percibir ganancias a futuro. Eso es lucro cesante. Daño material son los daños morales y psicológicos. Juramento testacional. Juramento estimatorio como medio probatorio. Sanción por pedir más de lo que se dañó. Lo sancionan con el 10% de sanción. Daños inmateriales. No se puede determinar o cuantificar el precio con una cifra específica de dinero, porque estos daños inmateriales es imposible medir o calcular. Perjuicios extramatrimoniales. ¿Cómo se paga? Antes se pagaba con oro hasta el 2014. En 2014 en adelante son las sentencias, 8 sentencias se empiezan a reconocer el salario mínimo legal vigente y 100 salarios mínimos legalmente, normalmente. Consejo de Estado con unas tablas de medidas que son los pagos de reconocimiento de los daños morales. Título: criterios diferenciadores, daños morales y varios. Primero, primer nivel, la cercanía con el esposo, con la mamá, con el papá, con el cónyuge, con el compañero permanente, el 100%. Segundo, nivel de cercanía segundo grado. Tercero, nivel de cercanía tercer grado. Cuarto, nivel de cercanía cuarto grado. Y quinto, nivel de cercanía quinto. Características: admiten prueba en contrario. Tomen nota de esto, que es muy importante. Que el daño debe ser legítimo, y jurídicamente lícito. Protege al ser humano.
Las tablas están porque el dolor de la gente no entiende cómo cuantificar los daños morales. Título: hablemos en este momento de daños inmateriales. En materia contencioso son 3: el daño moral, el daño a la salud y daño a bienes o derechos protegidos, constitucionalmente protegidos. Daño moral. En materia administrativa está compuesto por zozobra y dolor. El hecho dañino, sufrimiento de sosiego por el hecho dañino, preliquida, dependiendo de las tablas, según el Consejo de Estado, si la afectación genera agravio por daño a bienes. Para las afectaciones de los derechos fundamentales, casi siempre es simbólico. No indemnización por muerte. Según el efecto o cercanía, se mide con sanguinidad o relación de afectividad, primero, y segundo nivel de consanguinidad. Se presume el daño con los niveles 3, 4 y 5. Hay que probar esa relación efectiva. Nivel de consanguinidad. Primer nivel de consanguinidad son las relaciones afectivas, conyugales y paterno-filiales. Cónyuge, hijo, hija, mamá o papá. A eso se le da indemnización. 100 salarios mínimos legales vigentes, siempre se presume, pueden subir hasta 300 salarios mínimos legales vigentes. O segunda nivel de consanguinidad son las relaciones afectivas de consanguinidad, abuelos, hermanos o nietos. A eso se le da el 50%. Tercer nivel de consanguinidad, relaciones afectivas de consanguinidad y civiles. 35 salarios mínimos legales de indemnización. Cuarto nivel de consanguinidad civil, relaciones afectivas de consanguinidad, primos se indemnizan con 25 salarios mínimos. Quinto nivel de consanguinidad o civil, amigos y amigos se indemnizan por 15 salarios mínimos. Estamos entrando en este momento a otros temas que se llama la Comisión de Libre Nombramiento y Remoción. Un empleado que ostenta de carrera le guarda su puesto de trabajo. Esta comisión la otorga el jefe o el delegado y se otorga por un término de 3 años, pudiendo prorrogar hasta por 3 años más, según la ley 909 del 2004. No podrá superar más de 6 años. Solo aplica para empleados de carrera y calificación sobresaliente. Si dicho empleado tiene calificación satisfactoria, queda facultad de la entidad. Esto se debe hacer por un acto administrativo o comisión para no perder el derecho de carrera. Una vez la comisión pasa a otro empleo, debe cambiar el salario y las prestaciones. En un momento de las situaciones administrativas, según el decreto 1083 de 2015, es un acto compilatorio. Son la forma actual como se manifiesta el vínculo de servicio público con el Estado. Primero, servicio activo. Segundo, licencias. Tercero, permiso. Cuarto, comisiones. Quinto, encargo. Sexto, suspendido o separado. Séptimo, periodo de prueba. Octavo, las vacaciones. Noveno, en descanso compensado. Y décimo, en prestación en servicio militar. Servicio activo es el empleado ejerciendo y cumpliendo con todas las funciones. Servicio activo es el empleado ejerciendo y cumpliendo con todas las funciones. Segundo, las licencias son las que, sin romper el vínculo de empleado con el Estado, o sea que sigue en el mismo contrato, no puede tomar contratos con el Estado. Y las licencias son de 2 tipos: las remuneradas y las no remuneradas, unas con su respectivo valor y otras sin ningún valor. Los 2 tipos. Ordinaria se le concede a un empleado público por 60 días hábiles al año. Se podrá prorrogar por 30 días hábiles más, se solicita gracias por la que necesite dicho permiso. Una vez concedida no es revocable, pero el empleado puede renunciar por escrito. No es computable como tiempo de servicio. Licencia no remunerada para adquirir estudios. Se da hasta por 12 meses, prorrogables hasta 2 veces. Debe llevar por lo menos 1 año de servicio continuo. Ser calificado sobresaliente. Las licencias remuneradas, la de maternidad, esta se da para que la madre se pueda recuperar, o sea 18 semanas remuneradas. Si el parto es doble o de mellizos, las semanas se le harán 2 semanas más. Si son prematuros, 7 mesinos, se le suma el tiempo que le queda faltando y adjunta el certificado de las semanas. Licencia de paternidad son 14 días para los padres. Licencia por enfermedad, se demuestra la incapacidad. La licencia por luto se da para que el servicio público tome un tiempo prudencial y es por 5 días hábiles. La justificación se da dentro de los 30 días siguientes. Por licencias para actividades deportivas se da a los empleados que vayan a participar en eventos deportivos a nivel internacional. La solicitud se hace por intermedio de Coldeportes. Tampoco interrumpe el tiempo de servicio. Permisos.
Puede ser remunerado hasta por 3 días hábiles. Otra clase de permiso es el sindical, otro permiso es la lactancia, otro permiso es el académico compensado, el otro permiso es de licencia universitaria. Por calamidad doméstica se informa de manera inmediata y sería por 3 días hábiles. Permiso sindical para los delegados que ejerzan funciones de sindicato, de corte administrativo, ejecutivo dentro del sindicato, remunerado por el tiempo que dure la actividad. Permiso de lactancia. Son 30 minutos, 2 descansos por minuto, 2 descansos de 30 minutos en el día durante 6 meses. Permiso académico compensado. Según el decreto 1083, se publica en la página de la función pública, ya encontramos todo esto. Es para los empleados públicos que van a estudiar programa académico superior en modalidad de posgrado. Algunas entidades lo aplican para pregrado. El permiso consiste en 2 horas diarias, 40 horas mensuales, por 2 años, prorrogables a un año más. El permiso lo da el jefe de la entidad. Para este tipo de permiso se establecerá la forma de compensar el tiempo. Permiso para ejercer docencia universitaria. Este se otorga hasta por 5 horas semanales. Este permiso es remunerado. Comisión. La comisión se da para adelantar estudios, para desempeñar su empleo, para atender invitaciones de gobiernos extranjeros. Eso es una comisión. Y esta también es remunerada, según los artículos 21 y siguiente. Clases de comisiones. Está la comisión de servicios, está la comisión para servicios, está la comisión para adelantar un cargo y está la comisión para atender gobiernos extranjeros. Y bueno, las comisiones se confieren a través de actos administrativos motivados. Dicho acto administrativo debe contener el objeto de la comisión. Si proceden viáticos, la duración también, quién pagará los viáticos, certificado de disponibilidad presupuestal. Comisión de servicios, título. Comisión de servicios puede ser en el interno o a nivel exterior para desarrollar funciones. Se utiliza para cumplir funciones de misiones principales e importantes, para asistir también a conferencias y seminarios. Las comisiones no se pueden negar porque son parte de las funciones. Las comisiones en el exterior son solo por el tiempo necesario, un día de viaje y un día de regreso, a menos que se demuestre el tiempo para el desplazamiento. La comisión al interior del país se otorga por 30 días, prorrogables a 30 días hábiles más por una sola vez. Artículo 2.2.5.5. No se pueden comisiones sin argumentar bien. El empleado que esté en otra sede por fuera del perímetro urbano tiene derecho a sus pagos. Para pago de viáticos se deberá seguir un documento presidencial que saca cada año. Si el proceso parcial se prorroga, se pagará parcialmente. Cuando la comisión es en el exterior, se enviará el pasaje en clase económica. Los actos dignatarios son los únicos que viajarán en primera clase. En clases ejecutivas viajarán ministros y otros. Comisión para adelantar estudios. Título. Comisión para adelantar estudios. Regulada en la ley 909 del 2021. Será para estudios en el interior y en el exterior. Y la finalidad, porque el empleado público se capacita. El empleado debe tener un año continuo en la entidad y debe acreditar un nivel sobresaliente en la calificación. Durante el tiempo de la comisión, el empleado debe recibir su pago normalmente. Todo el tiempo le servirá para cotizar normalmente. Además, termine la comisión, el empleado seguramente seguirá trabajando normalmente. Título: suspensión. En el ejercicio del cargo es un procedimiento de carácter disciplinario, judicial, etc. Aquí no hay lugar a pago de nóminas o todo suspendido. La destitución. La suspensión de los efectos, si es condenado, aquí no tendrá derecho a nada. Una suspensión es hasta por 12 meses. Si es absuelto, se le pagará absolutamente todo. Nombramiento en periodo de prueba. Este periodo es por 6 meses. Durante este tiempo, el cargo anterior se nombra por periodo temporal. Artículo 22. Vacaciones. Nos vamos de vacaciones ya. Sigue diciendo así que las vacaciones son un derecho de todos los empleados públicos. Se requiere un acto administrativo para la separación del cargo temporal o una resolución. Serían 15 días hábiles para estas vacaciones. En las entidades públicas los sábados no se computan como hábiles. En esta tiene derecho a todo el pago con sus prestaciones. Artículo 17 de la ley 1045 de 1978. Dado por terminado este trabajo, muchas gracias, muy agradecidos con el profe Cadena y con todos los compañeros de la universidad. Dios les bendiga, una feliz noche.